Hola mis queridos amigos, una feliz noche. Bueno, imagino ya están en sus casitas, ya habrán cenado y ya descansando. Yo otra vez por aquí compartiéndoles otro ratico de mi vida. Como todos saben, durante todo ese proceso que ha tomado mi recuperación. Estuve leyendo sus comentarios, muchísimas gracias. Como siempre, muy lindos la mayoría. Me han hecho varias preguntas sobre, por ejemplo, que por qué no hago un calendario. O sea, me daría un poquito de, no sé, pena. No sé si yo aplicaría para hacer un calendario o algo así. Am, También me han mencionado que por qué no muestro videos bailando. Sí, esa es una de las cosas que más quiero compartir con ustedes, pero me va a tomar un poquito de tiempo porque lo que yo deseo mostrarles a ustedes, bueno, va a ser con un profesor de baile profesional. Él es un maestro pues del tema, así que la idea es mostrarles un videito también con el profesor pues de salsa. Así que denme una esperita para ese videito porque muy pronto lo voy a hacer. Ah, Vuelvo y repito, como yo casi siempre digo, yo trato al máximo de contestar lo que más pueda, lo que yo más puedo, pues, y a veces no es fácil, porque pues uno tiene una vida, la vida es muy ocupada, y bueno, más mis perritos y más pues atender eh, las preguntas que me hacen por las redes sociales. Igual como les digo, muchísimas gracias porque eso muestra de que pues no estoy tan solita en este proceso y que ustedes todavía están ahí con su apoyo a distancia. Así que bueno, de antemano muchísimas gracias. Cuando yo llegué aquí a Canadá, siempre pensé, porque eso es lo que me habían diagnosticado, que tenía como depresión, como tristeza, y sí, la vida a veces te da para que te pongas triste o situaciones inesperadas, ¿verdad? Pero eran situaciones que yo decía, no, no es para que yo me pusiera así o de esta manera. En fin, el punto es que cuando una persona la medican que está con depresión, perdón, cuando la diagnostican con una depresión, pues el tratamiento es, su diagnóstico es depresión y hay que tratarla con medicamentos para eso. En mucho tiempo yo estuve tomando medicamentos para la depresión, pero una de las muy buenas cosas que trajo como consecuencia mi accidente fue precisamente que como estuve 4 meses en el hospital, los médicos me hicieran pruebas y allí hicieron un gran descubrimiento que, que la verdad me cambió la vida y lástima no haberlo sabido antes porque me hubiera ahorrado muchísimos más inconvenientes, problemas, pero bueno, así es, así es la vida de sorprendente a veces. Así que bueno, de eso también deseo hablarles en este videito. Voy a mostrarles cómo preparar un salmoncito con camarones al estilo colombiano, como con leche, lechecita de coco. Y es algo muy sencillo, muy práctico y perfecto para la noche. Así que bueno, acompáñenme pues este ratico para mostrarles cómo hacer este salmoncito y les voy a contar cómo fue que me pasó todo lo que les voy a decir. Bueno, acompáñenme pues. Vamos a poner aquí los camarones. Ah, lo que casi siempre hago es ponerle mucho limón al camarón, o sea, después de que se le quita la cáscara y todo ese rollo. Se limpia y todo eso. Y lo dejo un ratico con limón, pimienta, un poquito. Así.
bueno. Los pedazos vienen así paquetes. Súper, súper rico con sus pedazos de salmón ya cortaditos. O sea, ya pues casi listos. Pero no, no están crudos, están totalmente crudos. Entonces eso es lo que le voy a poner ahorita. Le voy a poner ajitos, limón, pimienta y sal, un ratito. Ya les voy a mostrar cómo se quedan. Eso le llama como marinar, ¿no? Eso es el término que se usa. Bueno, ustedes cuéntenme en sus países cómo preparan o cuál es el ingrediente principal que usan, pues aparte de los mariscos, para preparar mariscos. Como les mencionaba, yo vengo de la región pacífica, o sea, Cali, la capital de la salsa, está al ladito del mar, entonces prácticamente pues del océano. Y por eso nos encanta muchísimo todo lo que es comida de mar, o sea, nosotros lo que es pescado, camarones, todo lo que haya allí, todo lo que se deje agarrar, ahí nos encanta. Y tenemos esa manera especial de prepararlos utilizando el coco. Entonces ustedes cuéntenme cómo los preparan en sus países. Todo hay que decirlo, pero para mí uno de los mejores ceviches es el peruano. O sea, delicioso. O sea, después del colombiano me quedo con el peruano. Súper rico el ceviche peruano, deliciosísimo. Bueno, ya voy a ponerle limoncito a esto y después cocinar la papa y el brócoli. Ya les muestro. Los camaroncitos tienen que ponerle buen juguito de limón, ¿sí? O sea, exprimirle. Yo, mi amor, venga, venga por aquí. Venga, vamos a mostrar a Dash. Mírelo tan hermoso. Mire eso tan hermoso. Ay, por allá viene el otro. ¿Dónde está? Mi Max, papi, venga. Venga para acá. Love you guys. Bueno, ya saben, mi compañía todo el tiempo. Es que Dash quiere un premio. Vamos a darle un premio. ¿Será que le damos un premio a Dash? ¿Usted ha sido un good boy? Vamos a darle estos. Esta es la vida de nosotras las madres solteras. Ven para que te vean. Ven, gordo, que tú sabes que yo no soy experta en estas cosas de cámaras y cosas. A ver. Me encanta cuando mastica. Es a los únicos que me les aguanto el sonido. Va a la camita. Ay, se lo come en la camita. Hermosos que no. Bueno, les estaba mostrando. Después no digan que yo no lo preparé. Bueno, aquí están los camarones con su juguito de limón. Y aquí está el salmoncito con limón también. Bueno, ya le puse la lechita. Y acá que se termine de fritar un poquito más el salmón. Listo. Bájale un ratico aquí. Bueno, entonces aquí tengo la papita, solo una, y mi brócoli. Voy entonces a partirlo en pedacitos. Y sí, como les estaba diciendo, desde mi adolescencia empecé a tener unos comportamientos así como de triste, unos días, o extremadamente contenta otros días, o simplemente no me daban ganas de comer, o dormir muchísimo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que todo ese tipo de síntomas los relacionan con ¿qué? Pues con tristeza extrema, con depresión y todo este rollo. Bueno, a mí entonces me diagnosticaron depresión, ¿sí? Sí es cierto, mi hermano recién acababa pues de morir
y muchas cosas se juntaron durante ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Me empezaron a dar medicamentos precisamente para, para esto de la depresión. Una de las cosas positivas que trajo mi accidente es que como estuve sometida a tantos exámenes médicos, se dieron cuenta que yo estaba mal de la tiroides. Entonces, el médico empezó como a relacionar, ¿no? Y él me decía, ¿todavía sigues con los síntomas? Y yo le decía, sí, muy cansada, muy como desanimada, no me daban así como muchas ganas de comer o de actividades, ¿sí? Que normalmente me gustan hacer. Así que, sí, puede ser que pues lo que yo tenga es eso, ¿no? Pues como dijeron ellos, una tristeza extrema. Pues no, señores, lo que yo tenía era un problema de tiroides tremenda. Tengo hipotiroidismo. O sea, se puede tener los mismos síntomas de una persona con depresión, pero estás sufriendo de la tiroides. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Si usted está pasando por algo así, o un familiar o un adolescente en su casa, que es más que todo en esa transición, que se empiezan a generar estos cambios hormonales, fíjense en eso. Primero, antes de que se haga como un dictamen, ya tienes depresión, ya listo, ya vas a morir con eso. No, hay que hacer muchos más exámenes a fondo. Este tema de haber usado medicamentos para la depresión sin tenerlos que necesitar, eso generó en mi cuerpo unos cambios impresionantes de humor, de la cabeza, o sea, tenía unas crisis de manía, de eso de que cogía mi maleta, bien, me iba de viaje ya, y después cuando ya estaba por allá decía, ay Dios, ¿verdad que trabajo? Tengo familia, ¿qué es esto? Unos arranques que me daban, pero fue precisamente por el mal diagnóstico y el mal manejo de, de esto que yo tengo, y que esto sí es para toda la vida. Bueno, mis queridos amigos, ya para finalizar, quiero mandar unos saluditos. Este sería para Octavio Alfredo, él es Rafael Pais, Juan Cerón y José Cervera. Un saludo muy especial desde aquí de Canadá. Les mando un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias nuevamente, como les digo a ustedes, por estar aquí apoyándome en este proceso de mi recuperación y en este tema de acompañarme en mis raticos en los que me gusta compartir un pedacito de mi vida. Bueno, les deseo una feliz noche y nos vemos pronto.